Ciudadanos como de las empresas llevan al bienestar social. Se discutió el concepto de división del trabajo como base de la productividad y el crecimiento económico y las funciones del Estado en el marco de cuál es el rol que debe tener el Estado en las trayectorias de crecimiento y desarrollo. Y Adam Smith decía, bueno, el Estado por definición tiene que garantizar la seguridad, la justicia, los derechos de propiedad, pero también la educación y las obras que tienen una rentabilidad social, pero no privada. Y entonces hablaba de camino, desarrollo de infraestructura, etcétera. Y menciono esto porque es curioso que en este momento, 250 años después, este sea el tema que tenemos. Estos son los temas que tenemos frente a nosotros en el marco de la discusión de la política comercial e industrial, especialmente cuando estamos considerando la política comercial e industrial de los países hegemónicos, es decir, Estados Unidos y China. Pero, ¿qué es esto de la política comercial e industrial para los estudiantes que nos están viendo, que nos están siguiendo, que están en la sala? Bueno, pues básicamente es el conjunto de instrumentos que tienen los gobiernos para regular la actividad comercial o para impulsar la actividad industrial, ¿no? Entonces, la política comercial tiene que ver con toda aquella normativa que utilice el Estado para regular, fomentar o restringir el flujo de bienes y servicios y capitales con el exterior, mientras que la política industrial es una intervención mucho más deliberada del Estado, en la que el Estado modifica la estructura económica de una economía en su conjunto al elegir sectores que el Estado o el gobierno denomina como estratégicos en la medida en que coadyuvan al crecimiento económico. Entonces, ¿cuál es el debate dentro de todo esto? Es decir, por qué nos importa si el Estado hace política comercial o industrial? ¿Y por qué nos importa cuáles son los detalles, la naturaleza, las características que tiene esa política comercial o industrial? Bueno, este debate es central en la ciencia económica porque tiene que ver sobre si tenemos un presupuesto intelectual de carácter liberal o proteccionista respecto de quién debe dirigir el proceso de acumulación de capital, es decir, quién debe dirigir el proceso de crecimiento económico y cuál debe ser el rol del Estado en el desarrollo, en la estrategia de crecimiento y desarrollo de los países. Bueno, todos los que somos economistas conocemos pues este chiste, ¿no? Chiste que hay de que los economistas siempre respondemos a cualquier pregunta con depende, ¿no? Y esta pregunta pues no es la excepción. ¿Quién debe dirigir el proceso de crecimiento y desarrollo? ¿Cuál debe ser el rol del Estado? Pues depende. Depende de cuál es el presupuesto en términos de premisas en la visión, ¿no? En la visión del desarrollo. Por ejemplo, si nosotros partimos de un presupuesto intelectual de parte de la economía, en donde se supone que todos somos iguales, por ejemplo, desde la visión neoclásica, que nos dice, todos somos iguales, todos somos consumidores y todos somos productores y todos somos propietarios, porque por un lado las empresas son propietarias de los medios de producción, pero por el otro lado las familias son propietarias de su trabajo, son propietarias de sus tierras, son propietarias de sus ahorros, ¿no? Y a partir del intercambio de esta propiedad se obtienen ingresos que satisfacen sus necesidades. Entonces, para nuestros colegas abogados que están en la sala, si todos somos iguales ante la ley, nos dicen el presupuesto liberal, pues entonces lo único que necesitamos es una arquitectura de normas que garantice que todos tengamos los mismos derechos de prosperar, seamos ciudadanos, seamos empresas o seamos países.
Por otro lado, una visión mucho más proteccionista y mucho más intervencionista parte de la premisa contraria y nos dice, es que no somos iguales, es que somos una sociedad que por definición, vía las características de propiedad, presenta simetrías. Y si dejamos que el mercado corra por sí mismo y adoptamos este eufemismo de que todos somos iguales ante la ley, pues entonces las asimetrías se van a profundizar. Y necesitamos que el Estado intervenga para poder nivelar esas asimetrías. Bueno, este debate que tiene mucho tiempo es el debate que estamos enfrentando hoy. Es una dialéctica que enfrentamos que tiene 250 años de tensión. Hay autores que le llaman el péndulo, ¿no? Que vamos del liberalismo al proteccionismo, dependiendo de cuáles son las condiciones y las circunstancias concretas de los estadios de desarrollo. ¿Cuál es el planteamiento liberal? Esto lo digo en términos muy generales. Bueno, en términos de un comercio libre, de una economía de mercado en un paradigma de libertad, suponemos que cuando hay libertad, la eficiencia crece. Es decir, hay una relación directa entre eficiencia y libertad. A mayor libertad económica, mayor eficiencia. ¿Y esto cómo se explica? Bueno, se explica porque se supone, ojo, se supone, y esto depende del marco teórico, que en un contexto de libertad, los países van a especializarse, y esto está en la economía política clásica, en Adam Smith, en Ricardo, etcétera, van a especializarse en aquello en donde tienen ventajas. Y eso va a profundizar una división internacional del trabajo en donde cada país, cada empresa, cada trabajador se especializa en aquello donde tiene más capacidades, maximizando así la capacidad de producir riqueza. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol que debe tener el Estado? Pues dicen, el Estado tiene que ser un ámbito neutral que proteja la propiedad y que garantice el cumplimiento de los contratos. Sin embargo, desde la otra perspectiva, el paradigma proteccionista parte de que si tenemos, aunque tengamos un piso parejo, aunque tengamos una estructura normativa que nos garantiza igualdad ante la ley, no todos tenemos el mismo stock de recursos, el mismo stock de capacidades y el mismo desarrollo. Por eso existe esta doctrina desde la independencia de los Estados Unidos de la industria naciente, que ya estaba presente, por cierto, en Adam Smith, en donde dicen, el desarrollo de ciertas industrias, de ciertos empleos, de ciertas actividades, tiene que protegerse, porque si sale a la competencia sin protección, entonces los más fuertes siempre van a superar a aquellos más débiles o que están creciendo, manteniendo constante las asimetrías. Entonces, desde una visión de este tipo, lo que se busca es una protección que garantice el desarrollo de aquellos que son más débiles o que están en desarrollo para desarrollar capacidades nacionales y blindar sectores que se consideran críticos, estratégicos, en la medida en que coadyuvan al crecimiento económico. Entonces aquí el Estado, desde esta visión, no es simplemente un árbitro neutral que observa desde afuera, garantizando el Estado de Derecho, garantizando el cumplimiento de contratos y la seguridad, sino que, lejos de ser un árbitro, se convierte en un jugador. Desde esta visión, el Estado participa directamente como arquitecto, como diseñador de la estrategia de desarrollo, invirtiendo aquí y allá o garantizando ciertas condiciones de infraestructura, utilizando, por ejemplo, subsidios, impuestos y diversos mecanismos que tiene el Estado para orientar la actividad económica. ¿Qué hemos estado viendo recientemente en la economía mundial? Que parece emerger una tercera variedad
en el marco de este debate entre lo liberal y lo proteccionista. Estamos observando una síntesis contemporánea en el que las políticas de intervención en materia comercial y en materia industrial se vuelven políticas de seguridad nacional. Estamos observando una fusión en la que la economía, el crecimiento económico y este asunto de los sectores estratégicos, por ejemplo, en semiconductores, se está convirtiendo en un asunto ya no solamente de la preocupación sobre la estrategia de desarrollo en el marco de la competencia de capitales y los países, sino un asunto de seguridad nacional. Entonces, como esta conferencia se trata sobre Estados Unidos y sobre las implicaciones que tiene esta nueva política comercial e industrial en México, vamos a recordar así súper rápidamente que los Estados Unidos hace 250 años nace como una economía independiente, como un país independiente. Se independizan las colonias del Imperio Británico y Estados Unidos nace que mucha gente no tiene esto en el radar como un país proteccionista, porque los padres fundadores pensaban que si no construían una independencia económica como país, iban a estar sometidas a las presiones imperiales que les iban a impedir desarrollarse. Entonces, Hamilton, uno de los padres fundadores, introduce, como dije, este concepto de industria naciente que ya estaba en la economía política clásica para proteger la industria de los Estados Unidos. En contraposición, por cierto, a una visión un poco más liberal de la agricultura en el sur de los Estados Unidos. Entonces, esto ocurre en las primeras décadas de este país, ¿no? Que está en ascenso, que está en consolidación nacional, y luego viene una segunda etapa con un enfoque fuertemente nacionalista, de una gran protección, de construir un ecosistema y una fortaleza económica interna que se consolida en lo que todos conocemos de la posguerra. Durante la posguerra, al entrar Estados Unidos al conflicto bélico y salir victoriosos, se consolida a partir de esta construcción interna de independencia económica como el país hegemónico. Y una vez que Estados Unidos logra ser el país hegemónico, entonces sí asume una postura neoliberal, ¿no? Vamos a comerciar, vamos a abrir los mercados, vamos a impulsar el multilateralismo, vamos a considerar las variables del mercado global en la lógica de la Estrategia Nacional de Desarrollo y entonces empieza todo este proceso de globalización y de acuerdos comerciales multilaterales que que culmina en el 2016 con las políticas industriales y comerciales de Trump, pero que empieza su crisis previamente en la gran recesión que estalla en los Estados Unidos en diciembre del 2007. Y entonces, en el periodo en el que llega Trump, en el 2016, hay un giro importante y significativo en esta visión globalista y multilateral que tenían los Estados Unidos, incluso con Obama, porque no sé si ustedes recuerdan que Obama estaba tratando de firmar el Acuerdo Transpacífico, que era un conjunto, si no mal recuerdo, de 16 países y todos en el Pacífico para ampliar un espacio de libre comercio. Cuando llega Trump en el 2016, se baja del acuerdo en el 2017-18, el acuerdo pierde fuerza porque lo atractivo del acuerdo era tener un acceso en condiciones de libertad a uno de los mercados más grandes del mundo, que son los Estados Unidos. Entonces, ¿a qué se debe este cambio en la política comercial e industrial, de acuerdo con el presidente Trump? El presidente Trump considera que la globalización y que el libre comercio fue un periodo en el que Estados Unidos es un gran perdedor, dice, y lo ha dicho públicamente. Estados Unidos es el gran perdedor de la globalización y es el gran perdedor del libre comercio, dice Trump. ¿Y por qué? Porque Trump observa un déficit
en la balanza comercial, es decir, nosotros gastamos más en el exterior de lo que vendemos, pero también observa una deuda creciente y observa también que en los organismos multilaterales, Estados Unidos es el gran financiador. Para Trump, este rol del país hegemónico en el marco de esas instituciones, de acuerdo con él, no le trajeron ventajas económicas y de desarrollo a los Estados Unidos, particularmente en lo que manufactura refiere respecto de la pérdida de dinamismo de la actividad industrial, pero sobre todo la pérdida de empleos. El trabajador, los trabajadores particularmente blancos de la industria en Estados Unidos son el gran elector del presidente Donald Trump. Entonces, Donald Trump introduce esta doctrina que le han llamado security shoring, ¿no? Y el security shoring no es otra cosa más que colocar, como yo decía antes, la política comercial y la política industrial en un rango dentro de la estrategia de seguridad nacional. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el desarrollo de las fuerzas productivas en el marco de la economía digital, particularmente en la industria de semiconductores y el control de minerales críticos, pues se ha vuelto un tema de seguridad nacional, porque depender de estas industrias, depender de estos insumos, convierte a las economías u otorga a las economías una alta vulnerabilidad. Lo cierto es que el mundo entero es vulnerable porque las dos economías que tienen el control sobre estas grandes infraestructuras digitales que están soportando el capitalismo del siglo XXI son Estados Unidos y China. Entonces, el presidente Donald Trump en su primer mandato fusiona esta política comercial e industrial en el marco del security shoring, pensando que lo más importante es blindar tecnológicamente las cadenas de suministro y reducir la dependencia que tiene Estados Unidos con la importación de activos estratégicos de Asia. Después viene, como todos sabemos, la pandemia, y la pandemia implica una ruptura de las cadenas de suministro y complica la importación de semiconductores. Esto, por supuesto, eleva el rango de esas cadenas, esas supply chains, a un tema de seguridad nacional y fortalece la tensión comercial, la disputa hegemónica y tecnológica entre Estados Unidos y China, dando lugar a una nueva etapa de política industrial. Cuando el presidente Donald Trump pierde frente al presidente Biden, entonces lo que ocurre es que se relanza la política industrial en los Estados Unidos recurriendo a esto que llamamos sección 301, y hay otra sección 232, esto con Trump, todavía en donde se recuperan leyes de los 70, imagínense, leyes de los 70 que justificaban por razones de seguridad nacional, por razones de seguridad económica, blindar el comercio de los Estados Unidos con otros países o con otras empresas. A partir de estas leyes, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos puede prohibir a empresas norteamericanas comerciar con otras empresas en otros países. Y eso fue lo que pasó en el caso de China. Con el presidente Biden se impulsan diferentes iniciativas como la Chips and Science Act, la Investment and Job Act y la Inflation Act, que no vamos a entrar en detalle con ellas, pero básicamente estas reformas tienen la función de impulsar el crecimiento económico, impulsar el desarrollo de infraestructura, impulsar el desarrollo prácticamente de la industria de semiconductores. Cuando pierde Biden y regresa Trump a la presidencia de los Estados Unidos, todo este modelo que viene creciendo desde el 2016 se agudiza. Se agudiza porque además la política comercial se vuelve intensamente arancelaria.
intensamente arancelaria, porque ayer el doctor Rodríguez hablaba del mercantilismo. El mercantilismo fue una filosofía económica, bueno, bastante compleja, pero uno de los objetivos era tener balanzas comerciales superavitarias. Entonces, porque se creía que el comercio era un juego de suma cero. Entonces, los que tenían superávit ganaban versus los que tenían déficit comerciales. El presidente Trump parece ser un neomercantilista porque a partir de toda una batería arancelaria, no solamente está compitiendo y garantizando espacios de seguridad nacional, sino que busca, según él, revertir, ¿no? Un déficit estructural en la economía de los Estados Unidos. Pero además de esto, el presidente Trump plantea, en palabras de Greer, Jameson Greer, el representante comercial de los Estados Unidos, regionalizar las cadenas globales de valor en Norteamérica para garantizar la resiliencia de las cadenas de suministro, pero sobre todo proteger a los sectores estratégicos. Y esto resulta sumamente importante para México, puesto que regionalizar las cadenas de valor tiene todo que ver con el diseño y la dinámica que tiene el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, estos son algunos de los instrumentos, no me voy a detener ahí. Este, bueno, esto es algo de lo que habíamos estado platicando sobre el diagrama de continuidad y algunas de las políticas que se han utilizado. Pero quiero llegar aquí. ¿Qué implicaciones tiene todo este contexto que estamos conversando, este modelo de política industrial y comercial en los Estados Unidos para México? Especialmente en este año, en un año en donde se supone que hay como tal una revisión del TMEC, pero de hecho lo que estamos observando no es una simple revisión, estamos observando de facto una renegociación del tratado de una manera, además, como nunca antes agresiva por parte de los lineamientos que están lanzando los Estados Unidos. Los Estados Unidos no están hablando de una revisión del tratado solo en términos de renegociar el impulso a los encadenamientos que tenemos, sobre todo en automotriz y autopartes, electrónica, aeroespacial, dispositivos médicos, sino están hablando de blindar la región frente a Asia, y la moneda de cambio entre Estados Unidos y México ha sido sustituir importaciones chinas. Esto que llamamos el nearshoring. ¿Qué tanto se ha avanzado ahí? ¿Cuáles son las implicaciones de esto para México? ¿En realidad es una oportunidad para el gobierno mexicano, para la economía mexicana, las empresas mexicanas o no? Bueno, ¿por qué importa? Porque somos el primer socio comercial de México otra vez a partir del 2023. El 80% de todo lo que México exporta se va a los Estados Unidos. De este 80%, el 90% son exportaciones manufactureras. Entonces, básicamente, todo nuestro comercio exterior y nuestros sectores estratégicos en la manufactura dependen de la demanda de los Estados Unidos a los bienes que se producen en México. Entonces, en ese sentido, la política de manufactura y la política de comercio exterior mexicana descansa en la integración regional de las cadenas globales de valor y se explica por la inversión extranjera directa norteamericana en México y las reglas que plantea el tratado comercial. Entonces, ¿por dónde empezamos? Para ir delineando estos impactos que tiene este cambio de paradigma en los Estados Unidos en la economía mexicana. Bueno, toda la literatura especializada sobre el tema coincide en que el modelo mexicano manufacturero es un modelo prácticamente de ensamble de media y alta tecnología con producción de componentes de bajo valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto para los estudiantes que están en los primeros semestres? Quiere decir
que nosotros traemos de fuera las piezas clave, por ejemplo, de un auto, ¿no? Y producimos al interior componentes, autopartes, que no son tan tecnológicamente complejas, ¿no? Y tenemos grandes capacidades de ensamblados de alta especialidad. Por eso México es un exportador de media y alta tecnología. Pero que exportemos media y alta tecnología no quiere decir que seamos productores de mercancías de media y alta tecnología. ¿Por qué? Porque para producir esa tecnología, para producir esos productos de media y alta tecnología, necesitamos importar las piezas clave de esos productos, semiconductores, por ejemplo, maquinaria de procesamiento, robot, sistemas de computación, de cómputo, software industrial, etcétera, etcétera. A ese fenómeno le llamamos dependencia de insumos importados. Y esta dependencia de insumos importados ha sido probada hasta el cansancio por los especialistas y las especialistas mexicanas y está directamente vinculada más o menos en un 30% a los Estados Unidos, en un 20% a China y en un 10% a Taiwán. Entonces, en ese contexto del modelo mexicano, el nearshoring, el ally-shoring, friendshoring, onshoring, se planteó como un fenómeno de relocalización de la inversión extranjera directa, como una regionalización de las cadenas de valor en Norteamérica que supuso traería beneficios. Y entonces se empezó a hablar de perspectivas y se empezó a hablar de escalamiento económico y tecnológico y mayor crecimiento económico y por fin íbamos a romper la trampa del estancamiento económico y el nearshoring nos iba a permitir dar saltos cualitativos en las cadenas globales de valor. Por lo menos esa fue la narrativa mucho tiempo y esa sigue siendo la narrativa del gobierno actual. Ahora, ¿estas perspectivas son reales o no? Nosotros hicimos un trabajo en donde medimos por tipo de producto si el nearshoring era real o no era real. Y tengo buenas noticias y no tan buenas noticias. Las buenas es que México sí ha ganado espacio en el mercado de los Estados Unidos desplazando a China. La otra buena es que este espacio es legítimo, es real. Es decir, ¿cómo diríamos que no es real? Bueno, México gana espacio en los Estados Unidos, pero incrementan las importaciones chinas de esos mismos productos. No, eso no ocurrió. México ganó espacios en el mercado de los Estados Unidos, pero en exportación de productos básicos en sectores no estratégicos, como madera, muebles y textil, por ejemplo. Y la dependencia que tiene México de tecnologías y de insumos estratégicos para producir mercancías de media y alta tecnología no solamente se mantiene, sino se profundiza. Eso es lo que encontramos. Entonces, le decía yo a mis colegas en una reunión que tuvimos hace 2, 3 días con académicos chinos, no se trata entonces de discutir si hay nearshoring o no hay nearshoring. Se trata de discutir nearshoring hay. El asunto es cuál es la calidad que está teniendo este nearshoring en el marco de la economía mexicana y los propios objetivos de crecimiento y desarrollo de la economía mexicana. En este mismo contexto, ¿qué pasó en México? Pues hubo un cambio de gobierno. En el 2019, al fin, llegó la izquierda a este país, una izquierda asociada con el movimiento izquierda latinoamericana, que tenía o tiene una visión distinta de la conducción de la economía. Una visión que supone, fíjense bien, que supone que las transferencias monetarias no condicionadas y el incremento del salario incrementará el ingreso de los hogares y que al incrementarse el ingreso de los hogares, la demanda se incrementará al mismo tiempo, en la misma proporción, y eso generará efectos multiplicadores que tendrán impacto en el crecimiento económico. Más adelante vamos a ver si funcionó o no funcionó. Tenemos algunos datos que les adelanto no son tan buenos como esperaríamos. ¿Qué más ocurrió en este contexto? Pues
Donald Trump. Donald Trump 2.0, como expliqué antes, con esta nueva batería y esta nueva visión de la política comercial e industrial. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cuáles son los problemas que nosotros hemos encontrado al analizar los efectos de la nueva política industrial y comercial norteamericana de los Estados Unidos en México? En principio, me parece que en el debate, y esta es una invitación a los colegas que nos están escuchando, en el debate creo que le hace mucho daño al debate que sigamos hablando de una dimensión país en donde México compite con China, Estados Unidos y China. Me parece que eso es una narrativa que nos invisibiliza, que no nos deja ver lo que realmente está ocurriendo, que es una competencia entre capitales. México no es que esté compitiendo con China, no, Amazon está compitiendo, Estados Unidos con China, no. Amazon está compitiendo con Alibaba. OpenAI está compitiendo con DeepSeek y así sucesivamente. Tenemos ecosistemas de infraestructuras digitales estratégicas transversales a todo el proceso de crecimiento y desarrollo global que están siendo coordinadas por oligopolios en las industrias globales que deciden la localización de las actividades económicas en el marco de las cadenas globales de valor. Entonces, las grandes automotrices, por ejemplo, dicen, voy a diseñar en los Estados Unidos, voy a armar el auto en México, voy a hacer toda la batería textil en Centroamérica, voy a hacer los circuitos integrados en Taiwán, ¿no? Pero esa es una decisión corporativa que va definiendo el paquete tecnológico que cada actividad económica necesita. Y al tener definido el paquete tecnológico que está monopolizado hacia arriba, pues entonces eso te define todo. Te define las capacidades técnicas de tus trabajadores, te define y te reestructura la demanda de trabajo en función de esas capacidades, te define el proceso de trabajo, te define la demanda de capacidades institucionales, etcétera, etcétera. ¿Y desde dónde te lo define? De una decisión de rentabilidad corporativa que resulta disruptiva a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, en ese marco es indispensable que las economías emergentes, las economías en desarrollo, particularmente América Latina, que está en el medio de una especie de matrimonio en tensión entre China y los Estados Unidos, que cuando se enojan te dicen a quién vas a elegir. ¿Te quieres ir con tu papá o te quieres ir con tu mamá? Entonces, esta disputa hegemónica es para América Latina, particularmente para México, estratégica, porque puede ser una gran oportunidad o puede ser un escenario de una gran tensión que te meta en un loquín tecnoproductivo y comercial que agudice las asimetrías. Entonces, en este contexto, ¿qué está haciendo México? ¿Cuáles son las decisiones que está tomando el gobierno mexicano para poder enfrentar y ya voy a ir terminando, para enfrentar esto? Bueno, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la apuesta fue, como dije, por el gasto social, ¿no? Hagamos transferencias a los hogares, subamos el salario. ¿Y cuál fue el efecto de esto? Efectivamente, se registra en los datos un incremento en el ingreso de los hogares, hay una reducción de la pobreza, particularmente pobreza laboral. Pero los spillovers, las externalidades que se esperaban que dinamizara la demanda para impulsar el crecimiento económico, esas no se han dado. Y las obras estratégicas, el gasto en desarrollo económico, particularmente en obras estratégicas, tampoco han tenido externalidades significativas. Entonces, en ese sentido, el efecto multiplicador de la demanda no se dio. Tan no se dio que durante 36 años de neoliberalismo, la crítica era a que el crecimiento promedio anual era de 0.2, 2.3% y considerábamos a ese crecimiento mediocre. Y o sea, el neoliberalismo no nos permite crecer, decíamos, ¿no? Porque se necesita más inversión pública, que el Estado intervenga más gasto social, etcétera. Bueno, hubo un cambio de paradigma político
y las decisiones económicas dan como resultado un crecimiento promedio anual de menos del 1%. Banjico acaba de ajustar sus expectativas. Dice, no vamos a crecer 1.6 en el 26, vamos a crecer 1.1. Pero además, el trimestre pasado fue negativo. Las señales de desaceleración y peor aún, las señales de contracción ya están aquí. La inversión total. Yo sé que la presidenta ha publicitado inversiones récords en inversión extranjera directa, pero cuando abres el dato, cuando le pones la lupa, ¿de qué te das cuenta? La inversión total está cayendo. La inversión privada está cayendo. La inversión pública también. Y la inversión extranjera directa crece, pero solamente en el componente de reinversión. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas que ya están aquí están reinvirtiendo, pero no hay nuevas inversiones. Esto que se llama proyectos Greenfield desde cero, ese componente de la YED no está dinamizada. Pero peor aún, los empresarios nacionales no están invirtiendo. Entonces, todos esos acuerdos que vemos en televisión, pues parecen que son una narrativa que se está quedando hueca. El Plan México, como la estrategia de política industrial en el gobierno de Claudia Sheinbaum, es un plan que parece que responde a las demandas de la comunidad académica. La comunidad académica venía pidiendo un diseño de política comercial, industrial y económico como el que está plasmado en el Plan México. El plan es ambicioso y está ligado a objetivos de crecimiento, de empleo de calidad. El asunto es que tiene pies de barros, porque cuando lo contrastas con las disposiciones presupuestales que puede habilitar este plan, pues no hay plata, dijera un presidente del sur del continente. O sea, no existe presupuestalmente las herramientas que habiliten un plan como el que se presenta en este gobierno. Cuando nosotros analizamos en evidencia comparada un conjunto de que países que han crecido y se han desarrollado versus otros países que no lo han hecho, nos damos cuenta que esta evidencia comparada ofrece una estrategia que se repite en aquellos países que se han crecido. Una es una estrategia de largo plazo. No hay estrategias de corto plazo para el crecimiento sostenido. Y dos, es una gran inversión en infraestructura estratégica, una gran inversión en educación y salud y en capacidades y ciencia y tecnología. En todos esos rubros, México presenta contracción en el gasto público. Entonces, en este escenario, no podemos más que decir que la política industrial en México está funcionando como una política industrial espejo que reacciona a las demandas de los Estados Unidos. Las perspectivas de eso, como dije antes, es meternos en una cárcel comercial, ¿no? En un lock-in comercial dentro del Tratado de Libre Comercio, que va a exigir regionalización, sustitución de importaciones chinas que no se van a sustituir en materia de aquellas tecnologías estratégicas con producción nacional. Simplemente lo que vas a hacer es cambiar de proveedor. En lugar de comprarle a China, le vas a comprar a Estados Unidos. Y entonces la dependencia tecnológica y comercial se va a cerrar en la región, dejando a México en una posición mucho más subordinada y mucho más asimétrica de la que tenía. Entonces, es indispensable conocer las restricciones estructurales en el marco de los objetivos de las empresas, que son líderes en las industrias globales estratégicas, de las que depende la economía mexicana y un conjunto de economías, pero particularmente la manufactura mexicana. Y es muy importante dejar de hablar del mito de la soberanía. Yo sé que la soberanía está muy de moda últimamente. Nosotros hemos iniciado discusiones en la Facultad de Economía, junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto de Innovación y Propósito Público de la University College London, sobre la soberanía digital y la soberanía económica para América Latina. Y una de las ideas que hemos discutido
es que por parte de los académicos de economía y jurídicas, es que no existe como tal una soberanía absoluta. Perseguirla es imposible. Y no todas, o sea, me parece que no, en este mismo marco de la soberanía, no toda dependencia es negativa. Necesitamos elegir o sea, cuáles son los espacios en los que podemos, en este marco, ser soberanos y podemos enfocar recursos para lograr soberanías parciales en espacios estratégicos, pero también en dónde sí queremos depender y para qué en materia de construcción de capacidades, transferencia de conocimiento y de tecnología. Por lo pronto, no podemos más que definir como fallida a la estrategia de crecimiento y desarrollo de este gobierno, no solamente porque no hay, no hay un resultado macroeconómico óptimo. El resultado macroeconómico que tenemos es peor que los que teníamos en lo que se ha denominado periodo neoliberal pre-2018. El crecimiento es menor y toda la formación bruta de capital es descendente, la inversión total es descendente, la privada es descendente, la pública, los presupuestos en espacios estratégicos como educación, ciencia, tecnología, salud se contraen y a decir de los expertos, el Estado de Derecho se vuelve más frágil. Entonces, en este contexto me parece necesario reflexionar en un cambio de rumbo de la política y en un cambio de rumbo de visión, porque si seguimos por este lado, bueno, lo que nos queda, lo que tenemos enfrente es una profundización de las relaciones asimétricas en la región. Y con eso yo concluiría. Muchas gracias. Justo el tiempo, ¿eh? Sí, vamos muy bien de tiempo. Muchas gracias. Realmente vamos bien. Digo, hasta todavía tenías varios minutos. Nada más que quería hacer algo. Porque, bueno, esto. Aplausos. ¿No? Como Muchas gracias. ante hay gente de manera remota, bueno, pues entonces usar los aplausos. Muchas gracias, Seika. Felicidades, una presentación realmente extraordinaria. Refleja, cómo has venido desarrollando toda esta investigación a profundidad y, sobre todo, pones en énfasis varias cosas. Quisiera resaltar a manera de comentario, ¿verdad? Antes de empezar a hacer la palabra y otros comentarios de los asistentes. Eh, ¿Cuál es el proyecto de nación que se desarrolla, ¿no? en nuestro país? A partir de los constitucionales 25, 26, 27 y 28, ahí está enmarcado muy bien un proyecto de nación que tanto se venía machacando como exigencia y como reclamo por parte de el pasado presidente de la nación sobre un proyecto diferente, es un proyecto de nación diferente, ¿sí? Muy bien, ¿cuál era el proyecto de nación? No se ha surtido efecto. Y me parece una cosa que quiero destacar es que, que el liderazgo en la acumulación de capital no se ha presentado. El desarrollo de las fuerzas productivas ha sido estancado y el vínculo hacia la actividad competitiva, económica, comercial por parte de nuestro país no se ve reflejada. Entonces, por un lado tenemos una institución, las normas, la regla que es a partir de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en los artículos, yo digo 27 a 28, y hay muchos más, pero ahí están muy condensados. En el 25 específicamente, cómo el gobierno, el Estado, va a ser el rector para el desarrollo, ¿no? Y tiene que guiar al sector público, al sector privado, al sector social, sin menoscabo de cualquier otra forma de organización política y productiva. Así, ¿no? Lo dice.
No estoy haciendo cita textual, sino reconozco ese artículo. Otro punto de limitación. El gobierno, bueno, en México sí, en el 2018 se tuvo un cambio, un proceso de transformación entrecomillado. Muchos dicen 4T, pero esa T debería de ser de tecnología. Y cuando nos referimos de tecnología, se desarrollan las fuerzas productivas y el cambio tecnológico. Una de las cosas que si bien nuestro país no ha cerrado, digamos, la pinza, es por el lado de la demanda, pues lo hace con más menos formas de distribuir otra forma el ingreso, ¿no? En una particularidad, no a través de la productividad, no a través de la distribución propia de la riqueza de los procesos de producción, sino a través del ejercicio de los programas de asistencia. Pero está bien, ese es un camino, pero está incompleto. Pero la otra parte que está muy limitada es que nuestro gobierno no ha desarrollado la parte de la perspectiva de fortalecer el mercado interno por el lado de la oferta o de la producción, ¿no? Los procesos de producción sumamente limitados y ahí es donde está el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, aquí tendríamos que ver que estamos bajo una forma de gobierno, si heredada, de una clase empresarial, pues rentista. Y podemos ir sector por sector para ir desmenuzándose en un conjunto de cosas, pero en lo general es rentista, productiva, comercial y financieramente. Y entonces eso, en un proceso más integrado de encadenamiento productivo al interior de nuestro país, nos genera fuertes limitaciones. Y por lo tanto, la baja presencia que tiene México hacia el sector externo. Es decir, si mencionaste 83% de todo lo que exportamos va dirigido hacia una específica región, como es Estados Unidos, y bueno, mucha intercambio comercial de intrasector, intrafirma, y eso genera muchas limitaciones, ¿no? Porque finalmente estamos condicionados en el camino de cómo ir creciendo. Recientemente, estimaciones ajustadas de crecimiento para el 26-27 para la economía mexicana a la baja, poco más de 1%. ¿Qué pasaría? ¿Sí? O sea, nada más uno pregunta, yo me preguntaba en ese momento, ¿qué pasaría si no tenemos el sistema de asistencia social como lo que tenemos, estar con los apoyos sociales, por un lado, pero también qué haríamos sin la gran cantidad de remesas? Entonces, y no porque las remesas sean parte del PIB, pero sí empujan la parte del lado de la demanda y actividades productivas bajo no de actividad productiva lucrativa, sino de otro tipo de actividad productiva. Entonces dices, híjole, creo que sí tenemos un fuerte problema, ¿no? En México. Yo en este marco de comentarios, Seika, a manera también de poder que tú puedas complementar algo más, ¿cuáles son, digamos, la forma un poco más cercana a que México pueda, ya no estoy diciendo que pueda dar un cacho, no, ya no puedo decir que fortalezca la triple hélice, las cuatro hélices, no, o sea, algo más mundano. Queremos llegar a un 3%, ¿no? Fox nos ofreció 7%, muchas cosas que no muy limitadas, pero en términos reales le está costando trabajo crecer a México. ¿Tú qué apuntarías en sentido de este es el sector clave o dos sectores claves o tres sectores claves que dices, a ver, y puede ser gobierno, sector financiero, bancario, actividad gubernamental productiva, que es energética, no sé, cuáles podrían ser, digamos, ahí nuestros griales del 27-28 para poder crecer, ¿no? Porque finalmente, y eso se ve mucho sexenio tras sexenio, siempre crecen menos la primera mitad del sexenio que la segunda mitad. Pero si nosotros vamos al 18-24, pues decir, sí, es que le pegó la pandemia, ok, pero la segunda parte íbamos a tener un rebote hacia el alza, pues bueno, el rebote fue un rebotito, ¿no? O sea, porque, y cuando lo hacemos en términos de una tendencia durante los pasados ya 8 años, tenemos un estancamiento. Ahora,
Si lo hacemos desde el 80 para acá, o sea, seguimos bajo la misma lógica de una integración al mercado mundial muy limitada, de un estancamiento secular, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tendría que hacer México? Ya no digo, no, nos tenemos que liberar de la opresión de Estados Unidos y sus discursos políticos. No, no, de manera muy concreta. Yo creo que necesitamos un nuevo acuerdo social, ¿no? Un pacto social en México donde entre sector gobierno, empresarial, académico, social, pero ¿en qué sectores, ¿no? Específicamente? No sé si, Carmen, quieras comentar algo adicionalmente. Sí, en este Sí, adelante. sentido, gracias. En este sentido, y es difícil abordar el tema, sin embargo, lo vivimos. Se está reproduciendo en tiempos bastante rápidos. La seguridad, guión, la inseguridad. ¿Qué tanto está incidiendo en estos climas políticos reales donde se están creando, en este caso, políticas comerciales, industriales? La doctora mencionaba, por ejemplo, sectores como de forestal, maderas. Sabemos tristemente de lo que está sucediendo con la minería. ¿Qué tanto o qué lugar está ocupando en este diseño y observación, incluso instrumentación, en estos momentos precisos en la política comercial e industrial? ¿Y cómo se maneja? Lo observamos y podemos argumentar, investigar, hacer análisis, pero ¿qué hacer? Me gustaría encontrar a esa voz pública de la doctora Sandoval. ¿Qué, qué hacemos? ¿Cómo considerar a este factor que está ahí? ¿O es tan emergente que todavía no tenemos instrumentos para poder ver todo el panorama completo? Me gustaría en este sentido, dónde ubicar a este problema social de convivencia e incluso dónde queda el Estado obligado a darnos esa seguridad de vida colectiva, de armonía. Muchas gracias y una felicitación para la doctora Sandoval. Un gusto tenerla aquí. Eh, Gracias, muchas, Miguel. muchas gracias, Luz del Carmen. No sé si alguien, las presentes o son quieran comentar algo, pregunta, adelante. Si no, podemos ir avanzando con esa seca y luego para ir cerrando. Sí, bueno, me parece que los dos comentarios van como al centro del problema, ¿no? Son preguntas generales, pero al mismo tiempo que requieren respuestas detalladas y profundas en términos de la estrategia de crecimiento y desarrollo. Porque por un lado, o sea, ¿qué hacemos para crecer? ¿No? Esa es la gran pregunta. Justo ayer se hablaba de Adam Smith, y bueno, esa fue la pregunta que se hizo Adam Smith al hacer su investigación sobre la riqueza de las naciones. Y es la misma pregunta que nos estamos haciendo en esta mesa. ¿Cuáles son las causas que incrementan la riqueza de la nación? Que es otra manera de preguntarnos qué hacemos para crecer. Y la verdad es que el crecimiento económico no tiene no es una ciencia oscura, ¿no? Los fundadores de la economía, y ni siquiera tenemos que recurrir a la economía, a los desarrollos intelectuales contemporáneos. La respuesta está ya en la economía política clásica. La única forma de crecer es incrementar la productividad. No hay otra manera. No hay otra manera. Y entonces, sigues para atrás, ¿no? O sea, para crecer hay que incrementar la productividad. ¿Y qué necesitas para incrementar la productividad? Bueno, pues necesitas procesos de trabajo en donde la relación entre el capital, digamos, fijo, ¿no? Entre tu maquinaria, tu equipo, tu organización, o sea, tus procesos de trabajo
tengan condiciones técnicas de operación que te permitan economías de escala, que te permitan un crecimiento en términos de lo que inviertes contra lo que obtienes. Y eso es específico para cada actividad económica. Evidentemente no necesitas el mismo stock tecnológico y de capacidades de la fuerza de trabajo para producir jitomates, ¿no? Y ser competitivo en los mercados internacionales, que lo que necesitas para producir muebles o para producir automóviles o turbinas, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo logras entonces la incorporación de procesos de trabajo tecnificados con fuerza de trabajo altamente capacitada? Bueno, en principio, como no eres un país innovador, no estás en la vanguardia de la innovación tecnológica en las industrias globales, generas procesos de transferencia de tecnología y de conocimiento. Pero ¿qué pasa con el Plan México? El Plan México le dice a los inversores, ven, te voy a descontar impuestos y te voy a ceder espacios económicos en tales y cuales estados de la República en función de lo que se ha denominado polos de desarrollo. Pero yo pregunto, ¿dónde están los acuerdos de transferencia tecnológica? ¿Dónde están los acuerdos de transferencia de conocimiento? ¿Y dónde están los acuerdos de capacitación que permitan el uso del espacio económico, la demanda del recurso humano interno, teniendo como quid pro quo un proceso de aprendizaje sostenido? Esto no lo digo yo, eso lo viene diciendo la literatura, nuestros maestros de Miguel Ángel y mío, lo vienen diciendo hace 10, 15 años. O sea, la fórmula está ahí y también está probada en la medida que hacemos análisis comparados con otras economías que se han planteado estos mismos desafíos. Ahí está Corea, ahí está China, ahí está toda la franja nórdica, etcétera. Hay diversas experiencias en el mundo que se pueden analizar y que prácticamente llegan a la misma conclusión que discutimos en esta presentación. Hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en educación, hay que invertir en salud y hay que generar procesos de transferencia de tecnología y conocimiento. Recientemente dictaminaba un artículo para un journal y entonces los autores decían que el 70% de las diferencias entre las tasas de crecimiento económico entre países emergentes se debía a la tasa de transferencia de tecnología. Entonces, la ciencia ha dado sus respuestas, la ciencia económica, la ciencia social. Falta, pues, que los políticos tomen en serio la visión de desarrollo y se planteen planes no sexenales, sino planes de largo plazo. Pero luego ahí entramos en toda una discusión sobre la naturaleza de nuestra cultura política en América Latina. Ahora, Miguel Ángel decía, ¿qué sectores? Ahí hay un debate, porque por un lado está la visión de hay que escoger a los ganadores. ¿Qué significa eso? A los que ya lo están haciendo bien, hay que seguirlos impulsando para que generen spillovers. En México sería automotriz, autopartes, dispositivos médicos, aeroespacial y electrónica. Eso sería. Está medido por todos lados. Nosotros lo hemos medido en términos de valor agregado, en términos de contribución al empleo, en términos de crecimiento económico, y esos son los sectores. Pero también está la otra visión que está impulsando Mariana Mazzucato. Dice, no se trata de elegir a los ganadores, se trata de tener una visión país clara. ¿Qué quieres? ¿Cómo te quieres consolidar como economía en desarrollo? Y entonces a partir de ahí, tener una misión economía que defina tu estrategia de desarrollo en el largo plazo. Y de nuevo, insisto, las respuestas están ahí. Lo que falta pues es una voluntad política que trasciende el ciclo electoral, que ese ha sido pues una cultura política que tenemos en América Latina y que no, y particularmente en México, que ha sido muy desafiante de superar. Por otro lado está el tema de la seguridad, inseguridad. ¿Qué hacemos con eso y qué implicaciones tiene en esta estrategia de desarrollo? Y aquí voy a recurrir lo que yo he aprendido de mis amigos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El tema con la seguridad y la inseguridad
con las extorsiones, por ejemplo, con el crecimiento del crimen organizado. ¿Cómo se traduce eso para la estrategia de crecimiento y desarrollo? Bueno, se traduce en un concepto que los economistas tenemos que se llama incertidumbre. Cuando la incertidumbre crece, los impulsos al consumo, la propensión al consumo y la propensión a la inversión decrece. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una relación inversa entre incertidumbre y propensión a la inversión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora en México? De acuerdo a los especialistas en ese tema, la mitad del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado. La mitad. Imagínense lo que eso implica. Por otro lado, el instrumento de la extorsión se ha convertido en un instrumento generalizado que actúa como un impuesto que impone el crimen organizado a la actividad económica. ¿Qué pasa cuando le pones un impuesto extra a la actividad económica? Tus costos de producción se elevan. Y si tus costos de producción te elevan, tu competitividad decrece y tu rentabilidad junto con ello. Entonces, impones un peso añadido a la actividad económica y por tanto terminas impactando el crecimiento económico. ¿Cómo se combate esto? Pues con seguridad y Estado de Derecho. Y para eso tienes que reducir la impunidad. México tiene tasas de impunidad en los delitos de alto impacto superiores al 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú cometes un delito de alto impacto, las posibilidades de que no te pase nada son del 90%. Por tanto, esto funciona, dijéramos los economistas, como un incentivo a repetir la acción, porque el efecto es cercano a cero. Entonces, aquí pues tienes dos grandes fuerzas, ¿no? Que son la productividad y las tendencias al crecimiento económico y la seguridad funcionando de manera adversa al crecimiento y al desarrollo. ¿Qué hacer en este contexto? Bueno, votar. O por un lado votar y por el otro lado organizarse. Es decir, los cambios, ¿cómo ocurrió este cambio tan ansiado, como decía Miguel Ángel, en el 2019? Muchos de nosotros, yo incluida, aspirábamos a un cambio, criticábamos el modelo anterior y supusimos que el nuevo gobierno nos iba a traer respuestas, sobre todo en materia de crecimiento y desarrollo. Bueno, hay que ser objetivos. A 7 años, no solamente las respuestas no llegaron, sino que los resultados son significativamente peores en materia de seguridad y en materia de crecimiento y desarrollo y en materia de corrupción por todas las métricas sabidas y por haber. Entonces, en este sentido, así como se organizó, se votó y se discutió la necesidad de un cambio, yo por eso cerraba mi presentación diciendo, tenemos que reflexionar sobre un cambio de rumbo porque yo no necesito más años, y esto lo digo por supuesto a título personal, no necesito más años de este gobierno para saber que la estrategia no funciona. No que han sacado a millones de la pobreza, no que al fin los programas sociales, sí, pero no son suficientes, son deseables socialmente, pero no son suficientes. Los programas sociales están en la Constitución, ahí están. Entonces, que son deseables, sí, pero tú no puedes distribuir sin crecer. Si seguimos con esa tendencia de crecimiento, lo que va a pasar es lo mismo que pasó con las pensiones. Vas a entrar en un entorno macroeconómico que no te va a permitir sosteniendo un esquema de gasto social como el que vienes impulsando, porque no creces. Entonces, el crecimiento económico, con todo y las discusiones del poscrecimiento, del posdesarrollo, que yo teóricamente no estoy para nada de acuerdo, tenemos que crecer de manera sostenible, de manera ética, de manera equilibrada, de acuerdo, pero crecer. No se puede hacer nada más si no crecemos. Es urgente impulsar el crecimiento económico. Esas serían mis respuestas. Pues vamos acá, así está abierto. Pues muchas gracias, Seika. Sin duda alguna, yo siempre lo digo que cuando uno hace una investigación parte de una pregunta y la conclusión de la investigación no solo es la respuesta, sino generar otra pregunta. Y en este sentido,
cuando nosotros tenemos un balance objetivo en nuestro país de el caminar en ese sentido de desarrollo social, económico, político, hay preguntas por resolver todavía, hay muchos temas. Desafortunadamente, creo que esos temas, lo digo subrayando esa palabra para quisiera minimizar el impacto, creo, son un poco más difíciles, ¿no? Y nos encontramos en complicaciones un poco serias de crecimiento y de desarrollo social. Y si me permites, o sea, tenemos que resolverlos entre todos. Yo por Ah, eso sí. al principio de esta charla celebraba que este seminario tiene una colaboración entre departamentos. O sea, la colaboración entre la sociología, la administración, la economía, el derecho, pero también la ciencia política, etcétera, es las ciencias de la sostenibilidad, el urbanismo, etcétera. O sea, tenemos que cada vez generar espacios como este, que son espacios multidisciplinarios que nos ayudan a tener respuestas mucho más complejas que a las que arribamos cuando trabajamos desde la unidisciplina. Entonces yo me quiero despedir felicitándolos porque necesitamos espacios así, discutir al interior de las ciencias sociales para crear respuestas mucho más robustas. Y creo que este ejemplo que nos ponen ustedes en la UAM Azcapotzalco, tenemos que replicarlo en la UNAM, en el POLI, etcétera, y en el resto de las universidades en las que participamos. Pues muchas gracias por tus comentarios también de reconocimiento. Agradecemos mucho tu participación, la aceptación para venir acá a la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Estuviste ayer con nosotros, hoy también, presencial y virtualmente, en su sentido respectivo. Y bueno, pues esperamos contar en otra ocasión con tu asistencia y participación, ¿no? Te damos un Claro que sí, con mucho gusto. aplauso y reconocimiento, ¿eh? Muchas Aplausos a gracias. ustedes también por este evento. Muchas gracias. Y bueno, pues con esto damos por concluida la presentación de la doctora Seca Sandoval Cabrera, Política Comercial e Industrial en Estados Unidos, Reflexiones para México en el marco del TEMEC. ¿Sí? Y vamos a hacer una pausa, nos veremos en la última mesa, en la sesión vespertina de esta segunda jornada de el seminario Capitalismo 250. Muchas gracias a todas las personas que nos siguieron, que estuvieron con nosotros y nos vemos más tarde. Gracias. Ok. Entonces, Listo, de momento hice salida y vamos a regresar a las 3 de la tarde. Voy a sí, parar transmisión para que no se quede una hora así la cortinilla. sí, así es. Muchas gracias, Dani. Gracias. A la orden, maestro. Gracias.